Les prometíamos y estamos cumpliendo. Vamos a volver a fondo ahora con el tema de la contienda de proyectos de cambios laborales. Uno, el proyecto específico y puntual de 40 horas que ha presentado la diputada Camila Vallejo y que tiene apoyos a ratos crecientes, uno ve por parte de parlamentarios y también de opinión pública, versus el proyecto llamado de modernización laboral del gobierno, que incluye, entre muchas otras materias, el tema de la jornada laboral. Y ha evolucionado porque desde una propuesta inicial ahora ha pasado a una corregida, modificada, que apunta a establecer como límite promedio el concepto de las 41 horas semanales a partir de un concepto más amplio, que es el de las 180 horas mensuales, que genera muchas dudas en mucha gente y son las que queremos aclarar con nuestro siguiente entrevistado, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, a quien tenemos ya en línea. Subsecretario, buenos días y muchas gracias por responder nuestro llamado. Hola, muy buenos días, Mauricio, Mirna, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muchas gracias, subsecretario, por su tiempo. Bueno, lo que decía Mauricio, la primera pregunta que muchos se hacen, incluso le digo expertos en temas laborales, ¿cómo es que este proyecto del gobierno, que partió siendo de 180 horas, cómo finalmente, subsecretario, se llega al cálculo de las 41 horas promedio semanales? Sí, a ver, mira, partí diciendo, y Mauricio lo decía muy bien, el proyecto que nosotros tenemos como gobierno, que está en el Senado, es un proyecto que es mucho más amplio, un proyecto que tiene tres grandes ejes, uno de los cuales son las jornadas adaptables. Efectivamente hay alrededor de 15 medidas en materia de jornada, pero hay otros temas más súper relevantes en materia de modernización que lamentablemente no se han conversado, pero es un proyecto que, como lo decía muy bien Mauricio, es mucho más amplio. ¿En qué estamos respecto al tema de la jornada? Efectivamente, nosotros desde el día 1 planteamos una jornada mensual de 180 horas, que no es más ni menos que una jornada promedio semanal de alrededor de 41 horas. ¿Qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que lamentablemente no se estaba entendiendo este concepto de la jornada mensual de 180 horas, y en consecuencia, en lo que hemos ido avanzando y lo que queremos entablar a través de una indicación es semanalizar, por así decir, la jornada de trabajo, y estableciendo una jornada que sea de 41 horas semanales promedio. ¿Qué quiere decir jornada promedio? Quiere decir que en un periodo de tiempo que nosotros hemos estimado, y esto lo estamos haciendo en base también a la legislación comparada, un promedio trimestral, el empleador debe garantizar a ese trabajador que su jornada laboral después de ese trimestre no va a haber superado las 41 horas promedio en cada semana. Esto es lo que hacen la mayoría, por no decir todos los países desarrollados, establecer jornadas promedio, porque es precisamente lo que permite mejorar la productividad. Toda vez que tú ves cuáles son los ciclos productivos y concentras la jornada en aquellas semanas donde se requiere, y en aquellas semanas donde evidentemente hay más tiempo muerto, el ciclo productivo no lo necesita, tú puedes evidentemente tener jornadas mucho más cortas. Subsecretario, a ver, vamos despejando puntos. ¿Este cambio entonces supone eliminar el concepto de las 180 horas mensuales? No, se mantiene el concepto de 180 horas mensuales como una jornada alternativa. Lo que nosotros hemos dicho, que esta jornada de 41 horas semanales promedio va a pasar a ser la regla general. Ya. Lo que se elimina, Mauricio, es la actual jornada ordinaria de 45 horas semanales, se elimina de manera progresiva, y aquí es muy importante hacerlo esto con flexibilidad, pero también con gradualidad. Ya, es que para ir aclarando lo formal, perdón la interrupción, para ir aclarando lo formal, porque nos confundimos con el proyecto original y la indicación, porque además la indicación no está todavía, ¿no? Usted nos dijo recién que la van a mandar. Sí, la indicación todavía no está porque el proyecto todavía lamentablemente no se ha vuelto a discutir. Claro. No se ha puesto a discutir. Esta semana se termina de discutir el proyecto Sala Cuna. En la comisión de trabajo del día miércoles se llegó al acuerdo con la comisión que a más tardar esta semana que viene, el día miércoles, el proyecto Sala Cuna debería quedar terminado, y en consecuencia ahí vamos a comenzar a discutir este proyecto. Solo entonces se va a poner en tabla, y ahí cuando se ponga en tabla ya van a tener lista la indicación. Efectivamente. Porque eso es lo que pasa, subsecretario, que nos ha confundido a muchos, porque en el proyecto original no aparecían las 41 horas. Aparecía las 180, y la conclusión era que al aplicar las 180 semanalmente se trabajaba un poquito menos de 41 horas. Uno calculando los días, había que hacer una matemática ahí, cuántos días hábiles tiene el mes. Personalmente yo hice el cálculo que, considerando más o menos un promedio aprox de 22 días hábiles mensuales, esto daba 40,9 horas, y por ahí llegábamos, pero era toda una deducción la que había que hacer. Ahora la indicación va a decir 41 horas. Efectivamente, Mauricio, aquí hay dos grandes cambios. Uno, que el proyecto original, y esto nace de una mesa técnica que constituimos como ministerio a fines del año 2018, el proyecto original hablaba de una jornada mensual de 180 horas. ¿Por qué jornada mensual? Porque lo que buscamos precisamente que dentro del mes las partes pudieran acomodar su jornada de acuerdo a sus necesidades, de manera a hacerla más eficiente.
¿Qué estamos cambiando ahora? Estamos cambiando el concepto de 180 horas, que va a seguir siendo una alternativa de carácter mensual, por una ya no alternativa, sino que una regla general, que va a ser la jornada de 41 horas semanales promedio, explícito, que evidentemente va a ser la regla general cuando entre en gradualidad. Claro, ahora es que eso despeja una serie de dudas, subsecretario, porque las 180 horas mensuales a muchos generaban preguntas tales como, bueno, ¿y qué pasa con los meses de 31 versus un febrero de 28 días? ¿Qué pasa con los feriados? Entonces, eso era un lío, ¿no? No, porque aquí no se innovaba en nada, se mantenían, Mauricio, todas las reglas generales en materia, por ejemplo, de días festivos. Tú las 180 horas no es que el empleador día a día o mes a mes le iba diciendo al trabajador, oiga, esta semana usted va a trabajar lunes, martes, miércoles, va a descansar jueves, viernes y sábado. Eso tenía que estar programado de antemano. Por lo tanto, si de acuerdo a esa programación, un día caía festivo o un día caía un sábado o un domingo, ese día no se trabajaba tal como tampoco se trabaja hoy día, o sea, no se innovaba en esa materia. Sí, a ver, subsecretario, estamos conversando con el subsecretario del Trabajo, Fernando Araf. Hay otro punto acá que va de la mano en este proyecto del gobierno, que es la flexibilidad laboral, o sea, efectivamente establecer acomodaciones, ¿no es cierto?, entre el trabajador y su empleador. Pero ¿qué es lo que dice un sector de la oposición, particularmente la diputada Camila Vallejo? Que esa relación, primero, nunca es naturalmente simétrica, que es profundamente desigual y donde evidentemente el pandero lo tiene siempre el empleador. Y muchas veces uno conversa con expertos laborales y dicen, oye, pero si al final del día, a menos que tú seas realmente un crack del deporte, de la figura, no sé, del mundo del espectáculo o qué sé yo, decir, una persona muy cotizada, quiero decir, por el mercado, es muy difícil que un trabajador de manera individual pueda establecer sus términos o imponer sus términos con el empleador directamente. Entonces, ¿hasta qué punto existe esa capacidad individual de negociación y de acomodación de la jornada laboral con el empleador? Sí, mira, esa es una crítica bien injusta, y especialmente viniendo de la diputada Vallejo, porque el proyecto de ella no se hace cargo de nada respecto de eso. El proyecto de ella profundiza la rigidez del mercado laboral que existe hoy día y profundiza esta supuesta asimetría que ella señala, porque... ¿No es que usted dice que es supuesta? ¿Qué cosa? Es que usted dice que la asimetría es supuesta. Existe una asimetría, pero eso no tiene que ver, Mirna, con el poder de negociación. Porque deja responderte de la siguiente manera. El proyecto de la diputada Vallejo lo que hace es bajar la jornada de 45 a 40 horas, pero con lo que ella señala de esta que el trabajador no va a poder negociar nada, en el proyecto de ella ni siquiera le dan la posibilidad al trabajador de negociar algo. El trabajador va a seguir yendo de lunes a viernes, la única ventaja es que va a ir una hora menos. Lo que nosotros hacemos es ir más allá, es dar alternativa. Aquí a algunos les gusta infantilizar a los trabajadores. Aquí a algunos les gusta tratar a los trabajadores como verdaderos incapaces, y yo creo que eso es un error. Hoy día los trabajadores pueden y deben conversar con sus empleadores. Un empleador que se niega a establecer jornadas flexibles es un empleador que va a estar destinado a fracasar. Hoy día el mundo ha ido avanzando, las tecnologías de la automatización, los nuevos puestos de trabajo nos obligan y obligan a todos a ir adaptando las formas de vida. Nosotros creemos que dar la posibilidad de flexibilizar jornadas, en que los trabajadores tengan la oportunidad de poder manifestar, obviamente, qué le acomoda. Es más, algunas de las propuestas del gobierno son unilaterales del trabajador. No requieren el acuerdo del ¿Cómo cuál, por ejemplo? Especifíquenos cuál. Por ejemplo, cambiar su hora extra por más días de vacaciones. Algo que hoy día existe en el sector público. En el sector público, hoy día, tú tienes los llamados permisos compensatorios, en que las horas extraordinarias que se trabajen, el funcionario puede elegir tomar más días de vacaciones. Nosotros estamos dando ese derecho unilateral al trabajador. Entonces el trabajador al final del mes, si tiene 10 horas extra, va a poder él elegir. No requiere un acuerdo si quiere que se las paguen o si quiere tener más días de vacaciones. Un ejemplo. Segundo ejemplo, los bloques horarios. Nosotros queremos establecer bloque horario que quede pactado en el contrato cuál va a ser el bloque, pero que el trabajador, de manera unilateral, sin preguntarle al empleador, elija en qué horario va a llegar todos los días, y dependiendo de la hora que llega, es la hora que sale. Por lo tanto, muchas veces aquí el debate, a mí me llama la atención, yo entiendo que obviamente la diputada Vallejo quiera ir hacia ese punto, pero lo paradójico es que el proyecto de ella no se hace cargo de esa asimetría de las relaciones, al contrario, las profundiza y las rigidiza, porque lo que hace es mantener el mismo esquema que existe actualmente. Sí. Hoy día Chile, hoy día Chile es el cuarto país de la OCDE con mayor grado de inflexibilidad laboral. Claro, es el segundo país de la OCDE con menor productividad, y de eso tenemos que hacer cargo.
Claro, es que yo le quería preguntar, puntualizar ahí lo que usted señala, ya no desde lo que dice Camila Vallejo, sino lo que dicen algunas personas con las que uno conversa, expertos laborales que trabajan en empresas, te dicen, a ver, pero si yo, por ejemplo, estoy postulando un trabajo, le pongo un ejemplo ex ante, y yo digo, oiga, ¿sabe qué? Yo no quiero llegar a las 8 como usted me pide, yo quiero llegar a las 9, pero voy a ir un poquito más tarde, o al revés, yo quiero llegar más temprano para irme a las 5. Oiga, si al final el empleador es el que decide, y ¿sabe que no me interesa que usted llegue más tarde porque no lo necesito en ese horario? Es decir, al final, lo que quiero tratar de plantearle es que desde ahí, siempre digamos, el que tiene más posibilidades de ganar en esa conversación, naturalmente es el que está dando el trabajo. Y es el empleador el que va a decidir si le sirve o no le sirve esa propuesta que le está haciendo el trabajador. A eso voy con el tema de que la negociación no siempre es tan posible. Mirna, estoy completamente de acuerdo. Y por eso que yo te decía en un comienzo, que aquí las empresas que no entiendan que la adaptabilidad llegó para quedarse, aquí las empresas que no entiendan, si no son flexibles o establecen normas de flexibilidad con sus trabajadores, van a ser empresas que van a tender a fracasar, están en un problema. Y por eso que nosotros estamos dando esta alternativa. Esta es una alternativa que hoy día no existe. Evidentemente, lo que tú dices es muy cierto. Van a haber empleadores obtusos o empleadores que por su propio negocio a lo mejor no van a poder pactar medidas de adaptabilidad, pero van a haber muchísimos más que sí lo van a hacer. Todos los estudios demuestran, y en esto hay experiencia comparada concreta, que las empresas que avanzan en flexibilidad laboral son empresas más productivas, y por eso que esto nosotros creemos que es un win-win, como dicen los gringos. Aquí va a ganar el trabajador y va a ganar el empleador. En la medida en que logremos mejorar la calidad de vida por la vía de otorgar mayor flexibilidad, mayor tiempo para que los trabajadores puedan estar con sus familias, hacer deporte, hacer cultura, creemos que obviamente van a ganar todo. Y evidentemente siempre van a haber algunos que se van a oponer. Si esto tú no lo puedes establecer, obviamente obligatorio para todas las empresas, para todas las industrias, en todos los rubros, pero creemos que obviamente el camino va hacia allá. Ya, y los que no se quieran sumar, subsecretario, que quede meridianamente claro, igual van a estar obligados a no hacer trabajar más a la gente más de 41 horas promedio. O sea, si obligan a trabajar más de 41 horas una semana, tienen que resignarse a que trabajen menos sus trabajadores la semana siguiente. Exactamente, Mauricio, eso es súper importante, porque el proyecto del gobierno no deja al acuerdo de las partes la reducción de jornada. Ojo, lo que estamos dejando al acuerdo de las partes son ciertas materias de flexibilidad y de distribución de jornada, con las excepciones que yo les mencioné anteriormente y que hay más en que el trabajador unilateralmente lo elige, pero la jornada de reducción a 41 horas va a ser obligatoria. Por lo tanto, si una empresa hace una semana trabajar a un trabajador 43 horas, la semana siguiente automáticamente ese trabajador va a tener que trabajar 39, ¿ya? Y por lo tanto, o en el periodo... Eso por ley va a estar obligado. Por lo tanto, va a estar obligado por ley. Ya. Y por lo tanto, eso es un cambio súper relevante, que cuando esto entre en régimen, evidentemente la jornada promedio que no se puede superar son las 41 horas. Bueno, hay un montón de otros puntos más detallados que no alcanzamos ahora a abordar. Hay noticias que están ocurriendo en este momento también que son de urgencia. Así que, subsecretario Fernando Arap, del Trabajo, muchas gracias por estas explicaciones aquí en ADN hoy. No, muchas gracias a usted y siempre disponible para ir aclarándote esta materia que creo que es tan importante y a los chilenos les importa de sobremanera.